Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname. Excelente día, Dios les bendiga. Sean bienvenidos al devocional Tiempo con Dios. Hoy domingo 14 de abril. Nuestro estudio lleva por título Lo más importante es la obediencia, estando en Primero de Reyes capítulo 6 del verso 1 al 13. Así dice la palabra de Dios. En el año 480 después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Siv, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos, e hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto el muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, y el de en medio de 6 codos de ancho, y el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor, para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa, y se subía por una escalera de caracol al de en medio, y del aposento de en medio al terreno. Labró pues la casa y la terminó, y la cubrió con artesonados de cedro. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa, de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos, e hicieres mis decretos, y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Lo más importante es la obediencia. Vamos a estudiar dos elementos que apreciamos en este devocional, esperando que sean de edificación mutua. El primero lleva por título la edificación de Dios. Salomón no dejó pasar tiempo de su reinado. Vemos que en el cuarto año él ya había, para ese tiempo, él ya había logrado orden en las cuestiones que su padre había dejado pendientes. Él había establecido paz con otros pueblos, así como vemos con el rey de Tiro, Irán, y menciona también el rey de Egipto, de manera que Israel estaba en las mejores condiciones posibles, de manera que él empieza a edificar el templo. Él decide hacer esta obra que David había aspirado mucho tiempo por llevar a cabo. Entonces Dios le da su respaldo, le da, perdón, ese elemento material que tanto requería mediante personas que no adoraban a Dios, y de manera que ellos reconocían que Dios les había dado y él estaba brindando todo a Salomón para la construcción de este templo. Nos pone un referente, el autor de Reyes, nos dice que en el año 480 después de que los hijos de Israel salieron de Egipto. Los historiadores expresan que en este momento, en el cuarto año de reinado de Salomón, nos ubicamos en el 966 antes de Cristo. Y el poner de referencia a Egipto con el templo significaba, o usted debe entender que significaba para los israelitas algo. Al tener el templo dedicado específicamente a Dios, vemos que Dios le dio en el desierto órdenes específicas para que construyeran el tabernáculo, donde iba a estar el arca que contenía una porción de maná, la vara que reverdeció y los 10 mandamientos, las leyes morales que debían de seguir cada uno de los israelitas, especificaciones que Dios les daba para revelar su carácter y que ellos debían de tratar de obedecer. El objetivo era que ellos vieran la insuficiencia y que nos focalizara, o que nos debe de focalizar, a Cristo. Bueno, el hecho de que expresan que habían pasado 400 años de que habían salido de Egipto y que estaban ahorita teniendo su templo, estaban
dando a entender una culminación de ese periodo de esclavitud y que ahora eran completamente autónomos y que Dios estaba 100% con ellos. Porque ciertamente el pasaje nos dice las medidas, los referentes de la construcción, que tenía escaleras, las ventanas, incluso espacios de almacenamiento, o sea, la misma división, y que en el centro vemos que estaba dividido de tal manera que nos encontramos en el atrio, nos encontramos después en el santuario y después en el lugar santísimo, en donde estaba el arca, la presencia de Dios. Y nos dan las medidas, nos dan las medidas en codos, pero si lo podemos pasar a metros, un aproximado sería que de largo tenía 31.5 metros, de ancho tenía 10.5 metros y de alto eran 15 metros. Una edificación 2 veces más grande que el tabernáculo. Vemos que la labor de construcción siempre fue bien analizada, fue respetada y fue santa, principalmente porque Dios le había dado todas estas instrucciones a David y David le había pasado las instrucciones a Salomón. Vemos que la sabiduría con la que Salomón estaba reinando y con la cual se rigió todo esto era una sabiduría divina. Y también vemos que, así como el día de ayer, los elementos, la madera, la piedra, todos ellos lo estaban buscando lo mejor y estaban buscando dejarla lista. ¿Con qué fin? El versículo 7 nos dice, cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. La labor era específicamente para Dios y debía de estar lo mejor posible y no debía de existir este tipo de desorden, si lo podemos plantear de esta manera. Ahora, ¿cómo lo podemos aplicar a cada uno de nosotros? En nuestra vida cristiana hay una edificación, sí, la cual se llama iglesia, la cual tuvo y tiene el fundamento por excelencia, el cual es Cristo. Primera de Corintios 3:11 nos dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Cristo es el fundamento. Cristo dio todo para que esta edificación se llevase a cabo, el cual es la iglesia. De manera que esta obra no es de nosotros, no es por nuestro gran intelecto, no es por nuestros valores, no es por personas a lo largo de la historia, no, sino que es por la gracia y por la misericordia de Dios. De manera que esta es una obra santa, sabia y perfecta porque está en manos de Dios. Y vamos a ver nuestro segundo punto, el cual es un verdadero caminar. Salomón al terminar el templo lo adornó con lo mejor e incluso puso vigas de madera a todo alrededor del templo. El versículo 9 nos dice, labró pues la casa y la terminó y la cubrió con artesonados de cedro. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con madera de cedro. El templo estaba terminado, el templo estaba lo mejor adornado posible, tenía madera, tenía oro, tenía todo lo que uno se puede imaginar que es perfecto para el templo. Incluso hay representaciones en internet que podemos ver en imágenes y esas imágenes no le hacen justicia a lo que realmente fue el templo. Pero vemos que el versículo 11 dice, vino palabra de Jehová a Salomón diciendo. Posiblemente pudo haber sido otro sueño, posiblemente pudo ser a través de un profeta, pero lo importante no es quién llegó a decirle, sino el mensaje que recibió por parte de Dios. Versículo 12. Con relación a esta casa que tú edificas y anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David, tu padre. Le dice, con relación a lo que tú acabas de construir, a este edificio, a este templo, le dice, si estás siguiendo mis ordenanzas, si obedeces mis mandamientos, si obedeces la ley que debe estar en el centro, no solo del templo, o no debe estar en la parte más importante del templo, sino que debe estar en el corazón de cada uno de ustedes. Si tú cumples todo esto, si todos los días de tu vida no te desvías de ello, cumpliré la palabra de David. ¿Y cuál era eso? Habitaré en ella en medio de los hijos de Israel y no dejaré a mi pueblo Israel. Lo que le estaba prometiendo es que la presencia de Dios iba a estar presente en el templo e incluso en el pueblo.
Esto se lo dice directamente al rey porque el rey iba a dar testimonio de su conducta, de su obediencia a Dios, y el pueblo iba a seguir ese ejemplo. Y es que también le manda esta palabra tan confrontadora porque no importaba qué tan adornado, estructurado, adornado estuviera el templo si Dios no estaba allí. ¿Cómo lo traspolamos a nosotros? Pues no se trata de nosotros, no se trata de lo que hacemos, de lo que hemos logrado, de lo que hemos organizado, porque si no está Dios con nosotros, no tenemos valía. No es lo que nosotros realizamos, es la gracia de Dios en cada uno de nuestros corazones. Colosenses 2:6 nos dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a andar en Cristo? ¿Cómo vamos a andar en su enseñanza? Bueno, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Les pone dos ejemplos. Un árbol siempre va a tener sus raíces, las cuales van a estar bien firmes para que este árbol no se mueva. Entonces el árbol está firme, sus ramas están firmes, está arraigado. Dice sobre edificados en él, una edificación que está en el fundamento, el cual es Cristo. Esta edificación no se va a mover porque el fundamento es firme, y dice con fe. No se trata a nosotros de que nos está condicionando, porque recordemos que aquí está en el antiguo pacto. A cada uno de nosotros nos llama a estar arraigados, a estar sobreedificados en Cristo, a andar con fe y como también firmes en la enseñanza y también dando gracias en todo a lo que Dios nos ha permitido tener. De manera que lo que podemos aprender el día de hoy es que no se trata qué tan organizado, o sea, si hay muchas especificaciones y si nuestra vida tiene, tenemos un programa tan estructurado de lo que vamos a hacer, somos tan autodeterminados, somos tan disciplinados y podemos poner cualquier otro elemento, pero si Cristo no está en medio de nuestras vidas, si lo dejamos fuera, si no leemos, si no oramos, si no nos congregamos, si no tenemos tiempo de comunión los unos con los otros, no va a servir absolutamente de nada. Dice, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos. Lo que nosotros realmente necesitamos es la presencia de Dios. Dios en su misericordia está con nosotros, pero es su gracia la que habita en cada uno de nosotros. Muchas gracias por acompañarnos en el devocional Tiempo con Dios. Es un gusto que podamos disfrutar de estos momentos de estudio. Les invitamos a que puedan dejarnos un comentario aquí abajo y que también nos puedan decir desde qué lado nos escuchan. Y si el Señor nos presta vida, el día de mañana estaremos estudiando nuevamente en el devocional Tiempo con Dios. Saludos. Que tu presencia llene todo